realidad, el comienzo de mi presentación de hoy sobre Voces Territorio, que es la aplicación de ciencia ciudadana que hemos desarrollado para la coproducción de conocimiento territorial, se solapa bastante con lo que ayer Jaime planteó con respecto a la encuesta inquilina. ¿Por qué? Porque el objetivo cuando decidimos empezar a desarrollar esta aplicación era, por una parte, tener una aplicación que recogiera las voces, las visiones, las epistemologías de las comunidades con las que trabajamos y coproducir conocimientos útiles para afrontar sus problemas y sus luchas por el territorio. Y para eso lo que decidimos es una estrategia de investigación comprometida. Ayer este concepto no salió tanto, y comprometida, implicada y decolonial, que significaba intentar lo máximo posible dar la voz a las propias comunidades y construir elementos no solamente que desde el punto de vista académico tuvieran alguna contribución al desarrollo del conocimiento, sino también a contribuir a ayudar a que ellas mismas sigan construyendo sus luchas. Esto también Jaime ayer, cuando presentó el antecedente de la encuesta obrera de Marx, obliga a desarrollar, planteaba que nos obliga a desarrollar metodologías específicas que sean adecuadas para ello. Y en este caso, entonces, que hay es que la difusión masiva global de los teléfonos inteligentes permite convertir a cada usuario de teléfono inteligente en un potencial investigador, investigadora, a varios niveles. Primero sería recogiendo datos, que es lo que la estrategia de ciencia ciudadana históricamente empezó haciendo en biología, en ciencias ambientales, incluso en urbanismo se desarrollaron desde el comienzo de los 2000 aplicaciones con geolocalización que convierten a todas las personas, a la comunidad, en productoras de datos, generalmente gestionados centralizadamente y interpretados y elaborados sistematizados por técnicos, por académicos. Hay un segundo nivel en que la ciencia ciudadana empezó a desarrollar después, que es que todo el proceso sea un desarrollo conjunto entre, digamos, técnicos, académicos, expertos y la propia comunidad. Y esto implica que, claro, que las categorías o que la estructura de lo que vayamos a desarrollar va a ser acorde culturalmente a lo que la propia comunidad suele, a su lengua, a su epistemología, a las formas de ver el mundo que puede haber en diferentes comunidades y, por supuesto, respondiendo a las temáticas o a los problemas que ellos mismos encuentran. Entonces, hemos pasado de simplemente distribuir la recogida de información, claro, esto significa de pronto empezar por ejemplo, en ciencias ambientales, a ser capaces de recoger cantidades gigantescas de datos que puedan ser luego procesados, y entonces a un paradigma donde se implica a la comunidad a lo largo de todo el proceso, en el diseño, en la decisión de la organización de los datos, en las categorías que se van a utilizar y, por supuesto, también en su sistematización y utilización. Y entonces, claro, esto desde el punto de vista técnico nos llegó a que intentemos al desarrollar la aplicación ser sensibles a las categorías que en los diferentes lugares o a los problemas que en los diferentes lugares de Contested podían ser relevantes, y también a que la interpretación estuviera y que las categorías entonces fueran abiertas. Es decir, que incluso éramos conscientes que aunque hubiéramos hecho un ejercicio de escucha, podía haber muchas cosas que no preveíamos y entonces
que en la organización de la aplicación hubiera en todos los lugares opciones para agregar, para contribuir con nuevas categorías o nuevas formas de ver las cosas. Bueno, esto nos llevó, por supuesto, a que no sea, aunque yo estoy aquí presentando las cosas, el equipo fuera un equipo bastante amplio. ¿Por qué? Porque esta primera parte de escucha, en realidad no lo hicimos en este caso con las propias comunidades, con las propias organizaciones sociales, sino con una mediación, un proxy no tan bueno como son las propias universidades o los propios equipos de Contested que estaban implicados en esas luchas. El proyecto en un comienzo tuvo un apoyo masivo, porque cuando pedimos el B1 se apuntaron no solamente nosotros, sino la Pontificia de Cali, Flaxo Ecuador, Agronomía de la UBA, Antropología, Ciudad y Naturaleza de la UBA, el SEUR y la Universidad de Chile, aunque no todos estuvieran tan de acuerdo o pensaran que esto iba a ser algo útil. Y hubo un evento crucial que fue la Mapoteca Amazónica, que ayer ya salió a colación, donde en realidad lo que hicimos fue un laboratorio de qué tipo de problemas teníamos que tomar en cuenta y con qué categorías abordarlo, incluyendo la famosa cuestión de cómo romper la representación cartesiana para poder representar otro tipo de epistemologías como los mapas emocionales o el atribuir significados emocionales, significados EMIC al territorio, a diferentes partes del territorio, como planteaba en su momento Boris, sobre todo en el proyecto. Bueno, no solo, entonces esto no hubiera sido posible sin la Mapoteca, con sus más y sus menos, que luego voy a volver sobre la cuestión, y luego un equipo bastante amplio, tanto de la Autónoma como en la etapa, bueno, no hubiera sido posible sin que tuviéramos relación con un equipo chileno que nos desarrolló esto de forma muy eficaz y a costes que serían irrisorios para los de Europa, porque los B1 que nos asignaron no hubieran dado para nada con nuestras estructuras de coste. Y segundo, entonces el equipo técnico aquel de la Universidad de Austral de Chile y de la Alberto Hurtado, y por el otra parte las diferentes personas que pasaron por Secondments en esa época por la Autónoma y participaron justamente en la reflexión sobre cómo se iba a organizar esto internamente. Boris, Paula, Ana, Pablo Calegaris contribuyeron en diferentes medidas en el desarrollo, en el pensamiento de cómo se iban a organizar los datos en esta aplicación. Y entonces que tuvimos al final una aplicación, en realidad no es una aplicación, es una plataforma, porque desarrollamos tanto aplicaciones para Android y para iOS, para Apple, como una web con las mismas funcionalidades y algunas más que no se pueden hacer o que son difíciles de hacer, más difíciles de hacer en un teléfono inteligente, por más que tengamos la pantalla muy grande. Y que permite la aplicación, primero, localizar y relacionar contenidos multimedia, texto, fotos, audios, vídeos, sobre transformaciones y luchas por el territorio, prestando especial atención a la cuestión lingüística. Puede funcionar con o sin cobertura de Internet, es decir, esto significa que cuando no hay Internet, transmite los datos en el lugar, en la primera antena que se encuentra el teléfono cuando la encuentra. Y finalmente, aunque usamos Google Maps, hay aquí problemas de privacidad y problemas también de uso de datos que queríamos nosotros ser especialmente cuidadosos. Y entonces la aplicación usa Google Maps, pero no transmite, chupa los mapas, pero no transmite ninguna información a Google, aunque le tengamos que pagar después. Bueno, y aquí viene entonces en realidad las dimensiones que incluye la aplicación hoy en día surgieron de las reflexiones aquellas en la Mapoteca, y entonces, ¿qué son? Categorías que aquí pongo yo construidas con las organizaciones sociales, pero hablamos del proxy de los representantes o las representantes de los diferentes nodos que estaban implicados en diferentes luchas.
incluyendo los que pasaron después por la autónoma. Y entonces tenemos 5 dimensiones, procesos territoriales, qué pasa con el territorio, procesos socioculturales, cómo afecta a las culturas, emociones, tipos de lucha, tipos de acción. Algunos que ya me escucharon presentarlo saben que después de esto yo empiezo a contar qué hay en cada categoría, pero os voy a ahorrar esto, que hoy no tiene tanto sentido. Solo decir que algunas de estas dimensiones de análisis o de descripción eran listas interminables, porque en tipos de lucha íbamos desde el extractivismo y la lucha por el territorio, pasando por la gentrificación, llegando al feminismo o los derechos culturales. Había de todo, una lista bastante larga. Y lo importante aquí, más que todo, era que en todas las categorías, fuera lo que fuera, siempre había una abierta donde uno podía incluir o proponer una nueva categoría que hasta ahora no surgiera. Esto, que parece algo simplemente técnico, estratégicamente a nosotros nos parecía muy importante, porque implica que la aplicación no es cerrada, sino que es abierta, y íbamos a ir aprendiendo en el proceso de uso, se podían incorporar por este medio nuevas categorías, o incluso, bueno, hay un formulario de contacto donde la gente puede proponer proyectos nuevos, subproyectos, o puede proponer categorías o dimensiones nuevas que le parecen relevantes para su problemática. Bueno, y entonces la aplicación, para los que nunca la usaron, tiene una serie de pantallas, donde lo fundamental es la última, porque todo lo que se va subiendo va construyendo un mapa colaborativo, en donde que incluso en la aplicación del móvil se puede filtrar por las diferentes categorías o incluso por sectores territoriales. Entonces, bueno, y este es un buen ejemplo. Este es el comienzo de los procesos territoriales, que, como ya veis, empieza construcción de comunes, privatización de lo público, apropiación de recursos naturales, apropiación del patrimonio, expulsión del territorio, y sigue otra pantalla más entera con más opciones. Vale, esto vamos a volver sobre este tema después. La siguiente funcionalidad es que, como ya dije, tenemos una web que permite utilizar, que tiene todas las mismas funcionalidades del móvil, y además tiene más facilidades para analizar datos y para observar datos. Por supuesto que en el perfil personal de cada usuario o usuaria pueden modificar no todos los campos, sino los campos que son abiertos. Y no lo dije esto, voy a volver atrás. La mayor parte de las cosas que están aquí son opcionales. Esto en el diseño es por diseño, pero en la presentación no quedó tan bien reflejado luego en el diseño de la aplicación. En las versiones nuevas que estamos haciendo ya está replanteado esto. Y entonces lo único que exigía rellenar, lo único que es obligatorio, es poner una breve descripción aquí en el campo abierto de qué es lo que estamos subiendo, la lengua, bueno, si es rural, urbano, periurbano, y una ventanita que aparece al final de cuál es la intención de lo que estamos reflejando, qué hay detrás de la imagen. Simplemente con eso no hacía falta marcar ninguna dimensión, ninguna categoría, ya con eso se permitía subir el contenido, y también permite subir múltiples dimensiones. Es decir, que yo me puedo meter en procesos territoriales, terminar, y si pienso que hay también emociones implicadas, podría también seguir describiendo emociones. Bueno. A lo que iba en este momento era que esto, que parece tan fácil de subirlo a las tiendas de Google y Apple, sobre todo a la de Apple, a cualquiera que piense desarrollar algo así, le digo que se lo piense con calma, que lo haga con tiempo, porque, bueno, en nuestro caso, nuestra universidad está tan desorganizada que ni siquiera controlaban, no digo en pasado, siguen sin controlar su cuenta de Apple. Se creó hace 15 o 20 años, alguien la creó, algún vicerrector, algún jefe de servicio de informática o de tecnologías de la información, y no se sabe ni quién es ni cuáles son las passwords. Y Apple bloquea eso y no se puede desbloquear por cuestión de confidencialidad. Nos costó un año
lograr que lo suban. O sea, un artilugio con una subcontratista de la universidad que acepta subírnosla y luego Apple tarda como 6 meses en validarla porque necesita tener cierto uso para que ellos, para demostrarles a ellos que funciona según sus parámetros. Y bueno, Android fue más fácil, pero también pelearme, si no fuera por los contactos en la universidad, seguiríamos estando esperando ahí. Y la página web, que como veis tiene las mismas funcionalidades, la presentación del proyecto, las normas de uso, noticias y experiencias, el equipo, donde estamos todos, y el formulario de contacto. Vale. ¿Qué pasa con esto? Entonces, una vez que se puso en marcha, como ya veis, la gran mayoría de la gente, muy poca gente, sí hizo nuestro laboratorio de medios en Madrid y entonces la mayor parte de la gente sube imágenes, sube audio. Bueno, esto tiene que ver también con algo, y esto es algo que la gente usa en la calle, en lugar abierto, mientras está andando y ve algo que le llama la atención y piensa que es relevante. Bueno, a veces lo hacemos en paseos, en derivas, en paseos semi-organizados y la gente va subiendo cosas. La gran mayoría de las cosas que se suben son imágenes y nadie sube vídeo. Muy pocos subieron vídeos o subieron solo audio. Y bueno, esto tiene que ver ya con un problema que ya he adelantado, que al tener tantas dimensiones es difícil de usar en el lugar. Porque si uno quiere realmente rellenar la ficha, comillas, te lleva un par de minutos de estar en el lugar. Y está vinculado a una limitación técnica que no es difícil de resolver, aunque lo parezca, y es que los datos de geolocalización se toman del teléfono, de la ubicación del teléfono. Esto significa que si yo puedo tomar la foto, hacer la parte abierta y luego rellenar más cosas después, pero el lugar donde va a quedar, tomar una foto de mi galería de fotos o vídeo, lo que fuera, pero lo voy a ubicar en el lugar donde está el teléfono en el momento que yo lo subo a la aplicación, y no en el lugar donde está. No toma los metadatos, perdón, esto de coger que se me va escapando todo el tiempo, no toma los metadatos de la foto en el móvil, sino de la ubicación del móvil. Esto no es tan fácil de resolver para que lo haga de la otra forma, pero eso se puede modificar a posteriori en la base de datos. Y de hecho mucha gente lo que hace es, lo toma de la galería, lo sube en casa y después nos avisa que el lugar era este y aquel y lo modificamos. Bueno, la gran mayoría, por supuesto, como esperábamos desde el comienzo, usa Android y no usan Apple. Y luego tenemos aquí las descargas por usuarios. Y esto, bueno, esto lo que demuestra, para los que estamos aquí, las que estamos aquí, es que en realidad nuestro proyecto le dio bastante poca importancia o le dio bastante poca utilidad a la app. Sin embargo, en cada lugar donde la hemos presentado fuera del proyecto surgieron usuarios. Y entonces lo que está encima de las barras, entonces aparecen 53 usuarios en España, en Argentina son 34, creo, en Colombia sale que hay 23, en México unos 15 y en Chile también por ahí, y luego China, Ecuador, esto es donde hemos subido nosotros datos o fotos o lo que fuera. Y los números que están arriba son las descargas, que como ven está cierta relación con los usuarios que la han utilizado, pero no, bueno, sí, y con cierta linealidad. Y entonces descargas. Esto significa que en realidad la comunidad de usuarios de la aplicación en este momento ronda las 50 personas y no más. Que es bastante menos de lo que tal, y esto se ve también en el número de contenidos subidos, donde la mayor parte es en Madrid, porque nosotros promovimos que en un par de proyectos en los que participamos utilicen nuestra app, y aquí debería aparecer el mapa como debe ser, pero no sé por qué
Entonces, uno de los proyectos en los que lo hemos utilizado es un taller de mapeamos juntos el entorno del Museo Reina Sofía para intentar ver los efectos gentrificadores del museo sobre el entorno, sobre Lavapiés, la zona de Arganzuela, en un seminario del programa abierto que tiene el Museo Reina Sofía en Madrid, que es donde está el Guernica de Picasso, el segundo museo nacional desde el punto de vista de la organización de la cultura. Y entonces, ¿qué salían? Bueno, como ya podéis imaginar, los que conocen algo Madrid, todos los procesos de gentrificación en el eje Prado-Recoletos y luego en Lavapiés y en Arganzuela, como consecuencia del museo. ¿Qué vimos ahí? Entonces, gentrificación y turistificación, efectos del museo sobre el entorno como agente gentrificador, también el branding de la ciudad, Lavapiés como zona comercial, la señalética orientada por el ayuntamiento, por las instituciones hacia el museo, gentrificación comercial, es decir, desaparición del comercio tradicional y varificación en toda la zona donde la gente estuvo paseando, tensión entre el uso turístico y el uso por familias y niños residentes en la propia plaza del museo. Los que conocen dónde está situado, hay como una lucha soterrada por el uso del territorio, valga la redundancia con y huellas de reivindicaciones y resistencias. No os voy a mostrar. El segundo gran uso fue algo similar en el taller de comunicación arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Madrid. No sé por qué en la presentación aquí no salen las imágenes. Se las ha comido en esta aplicación. Entonces, ¿qué vimos allí? También nos ayudó a discutir allí en el seminario procesos de gentrificación y turistificación. Otra vez el branding. Esto fue sobre el eje Gran Vía. Desde Plaza España hasta el final, hasta el comienzo de Gran Vía en la calle de Alcalá, para los que conocen Madrid, el principal eje comercial de la ciudad. Procesos de gentrificación y turistificación, branding otra vez, pero ahora con publicidades de musicales, comercialización del espacio público, incremento de las grandes cadenas, desaparición del pequeño comercio, tanto en la Gran Vía como en las calles aledañas. Lo más interesante para los que nos ocupamos de eso no es Gran Vía, sino que pasa con las paralelas, las traseras de los comercios. Incremento de grandes cadenas, desaparición del pequeño comercio, incremento de la diversidad y reivindicaciones y resistencias otra vez. Como veis, entre Lavapiés y la Gran Vía no había gran diferencia. Bueno, ¿qué muestra esto? Primero que la aplicación puede ser útil. Y entonces, no solamente es útil porque ahí lo utilizaron y en este caso estudiantes o artistas que eran los de la residencia del Reina Sofía encontraron utilidad para poder hacer visibles procesos territoriales de transformación territorial, sino también porque otros movimientos sociales, ya digo que en Contested Territory no despertó grandes emociones, encontraron rápidamente que esto puede ser útil para otras cosas. Y entonces, a partir de la estancia de Ana de Cali en la Autónoma, surgió la idea del B1 de estudiar, de adaptar la aplicación, porque las categorías no son tan útiles para otro tipo de procesos que no sean las transformaciones territoriales, a cómo la cultura se desarrolla en el territorio, y entonces el proyecto B1 del Pueblo NASA, que por cuestiones de seguridad no se pudo llegar a desarrollar completamente. Segundo, cuando estuvimos en agronomía de la uva en Buenos Aires, salió la idea de que el mismo mercado que ayer aparecía en el Atlas del productor al consumidor de la Facultad de Agronomía, se pudiera utilizar la aplicación para ver las trayectorias de los productores o de los compradores, de los usuarios de la feria, y de las cadenas de valor de los productos, geolocalizando y recogiendo testimonios que son útiles para la propia organización de la
de la feria como extensión universitaria y para los propios comerciantes, productoras que participan en la feria y que están interesadas justamente en tener testimonios de cómo es la cadena de producción de lo que presentan allí. Y no solamente eso, sino que cuando por otro proyecto estuve en San Cristóbal de las Casas y cuando yo termino de contar esto y les hago un paseo por el centro de San Cristóbal para recoger justamente transformaciones territoriales que tienen que ver otra vez con la gentrificación y la turistificación, allí en la última fila una compa zapatista levanta la manita y dice: ¿y esto sirve para desapariciones, fosas comunes y ejecuciones extrajudiciales? Entonces digo yo, bueno, por supuesto, así como está, no exactamente, pero eso nos interesa porque es algo relevante en España, donde todavía el legado de la guerra civil no termina de resolverse, o en Colombia, o en México, por supuesto, o en Argentina, donde efectivamente, aunque ya hace 40 años que terminó la dictadura, todavía hay flecos sin resolver. Y entonces estamos en este momento desarrollando una nueva aplicación, una adaptación de esta idea, pero mejorada, claro, a la memoria democrática de las represiones y las resistencias de las dictaduras, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes, por ahora en España, y luego con la gente esta de Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, y esperamos que en el futuro con más compas de otras partes interesados en eso. Y segundo, otro que sí ya lo tenemos en marcha, que es un proyecto europeo de 5 universidades para estudiar cómo se reflejan las culturas minoritarias en el patrimonio cultural. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos de esta aplicación? Bueno, primero, este producto nos muestra el potencial de la estrategia ciudadana para representar luchas y acumulación territorial. En estos 2 experimentos que hicimos tan limitados ya salen cosas que son interesantes. Representar, permitir la construcción colectiva de conocimiento. Aquí hay un tema, digamos, metodológico, epistemológico interesante, y es que a diferencia, bueno, esto yo tuve discusiones porque lo presento en el Congreso de Antropología como una posible herramienta útil para cualquier etnografía, no solamente para nuestros fines, y una estrategia útil para cualquier etnografía, y levanta la mano algún decolonial y dice, perdón, en lo nuestro las categorías se desarrollan en la interacción personal entre las personas, los sujetos y las investigadoras. Y yo digo, bueno, esto es un poco contradictorio, porque decimos que les vamos a ir a escuchar, pero las categorías las terminamos poniendo nosotros. Aquí no es así. Entonces, aquí ¿qué es? Hay un desarrollo previo, que en el caso de la versión nuestra de Contested Territories fue muy denso. ¿Y por qué? Fue muy denso porque intentábamos recoger todas las posibilidades o todas las luchas posibles en un proyecto tan amplio como era el nuestro. Pero cuando el proyecto es monotemático y localizado, nos basta con una sola dimensión, una sola pantallita y ya está resuelta la cuestión. Entonces, y las categorías se pueden desarrollar efectivamente con el movimiento, con la organización interesada, y no damos tantas vueltas ni damos tantas alternativas porque no es necesario. Aunque siempre tengamos opciones abiertas para poder hacerlo. Entonces, esto permite, efectivamente, es una herramienta útil para el campo etnográfico, digan lo que digan mis colegas dogmáticos, y comprometido con la propia, con y por la propia comunidad, abierto a otras epistemologías y, por supuesto, que como ya veis por las demandas de ahora, útiles para movimientos sociales locales. La cuestión técnica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un trade-off, un balance entre qué viene antes y qué viene después. Entonces, frente a la etnografía completamente abierta, ¿qué hay? Hay un trabajo etnográfico previo para elaborar y para sistematizar las categorías relevantes que conviene poner. Esto se podría hacer completamente abierto. ¿Qué significaría? Que sería más cercano a la etnografía con geolocalización, pero sería que a posteriori un grupo de expertos técnicos o un equipo de codesarrollo, copensamiento con la comunidad tendría que sistematizar la diversidad de cosas que pueden salir. Conviene este compromiso de tener algo, un esquema por lo menos previo. Segundo,
implica invertir algo de recursos en el desarrollo de la aplicación con una interfaz amigable. El nuestro es suficientemente amigable, es muy denso en la versión original, ya no lo hacemos así. Pero, claro, y tiene un coste. Entonces, el coste de desarrollo es un poco alto, pero las adaptaciones son relativamente baratas. Y entonces cualquier movimiento social lo puede afrontar. Cuando yo le digo, bueno, por 1.000 euros te desarrollamos una adaptación de esto mismo a tu problema, la gente se le encienden los ojitos. Sistematización, bueno, y la sistematización, entonces, en los proyectos que estamos ahora desarrollando, tenemos ya en el diseño del proyecto toda una fase de codesarrollo con la comunidad y luego pensamiento conjunto, reflexión conjunta sobre cuáles son los resultados y qué utilidad tienen para ellos mismos. Y por supuesto, un feedback ya por diseño, feedback a la comunidad, además de la estadística simple que se puede sacar de la propia aplicación. Esto nos lleva a un tercer tema que es interesante y que era interesante para nosotros desde el comienzo, que es la sostenibilidad social. Es una herramienta que es muy fácil que cuando hay una comunidad interesada, sea la propia comunidad la que se apropia. Nosotros en los nuevos proyectos tenemos también por diseño formación de la propia comunidad para que sean ellos los que se queden con la aplicación una vez que nosotros nos vayamos. Y el mantenimiento, esto implica un poco de mantenimiento de contenidos y mantenimiento técnico que nosotros les damos gratuito, les damos con nuestros recursos. Vale. Entonces, esto de la sostenibilidad social es que la propia comunidad se haga cargo y se haga propietaria de la cuestión porque afrontamos problemas que les interesan. Limitaciones y retos. Entonces, lo que ya estoy planteando, que la utilidad de desarrollar algo así depende de que haya una comunidad interesada que encuentre que le puede ser útil. Este no fue el caso aquí. Segundo, el tema de la complejidad actual que tiene la que desarrollamos para Conteste, que intentaba abordar eso, lo que desde la transformación de los mercados en la metrópolis hasta el extractivismo y la lucha por el territorio de los pueblos originales en América, y entonces todo lo que hubiera en el medio intentábamos que estuviera. Una ventaja y un error. Y claro, es mucho más simple. Por ejemplo, en el patrimonio cultural la cuestión está bastante más cerrada, que es de prestar atención a las minorías culturales, así. Entonces, la aplicación es 1000 veces más simple. Y quería yo... Voy incluso con adelanto, cosa que para mis... Y quería yo, entonces, también, para, por supuesto, abrir aquí el debate sobre, una vez que yo digo cuál fue el resultado, abrir aquí un debate con vosotros, sobre cuál es la utilidad de esto para los estudios que nos interesan de las transformaciones y las luchas por el territorio, y concretamente la diferencia, la complementariedad o no, con mapeos militantes, mapeos comprometidos, mapeos alternativos de los si se me permite la expresión, con las técnicas tradicionales como es el Atlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una complementariedad y en el sentido de que ¿cuál es la ventaja de este tipo de técnica que permite recoger descubrir, hacer visibles contenidos, procesos que nosotros no preveemos, que surgen de la propia comunidad o surgen de situaciones que no están controladas. Voy a poner como ejemplo lo de la memoria histórica, porque en el proyecto en el que estamos en memoria histórica, lo primero que me dijeron, queremos una app como la tuya. Y yo pregunté, perdón, ¿para qué tipo de datos? Y entonces me sacan y me dicen, bueno, tenemos 20 lugares de resistencias, de luchas que hubo durante el franquismo y las queremos reconocer. Le digo, para eso no hace falta la aplicación. Hagamos un grupo de tres expertos que lo suban en el mapa y la propia organizaciones de la memoria histórica que aportan sus conocimientos y sus puntos de vista. Genial, no hace falta. ¿Cuándo hace falta?
cuando eso, no sabemos dónde, todavía no sabemos dónde está enterrado Lorca. Y pensamos que en la comunidad puede haber conocimientos o puede haber información sobre dónde realmente lo asesinaron y lo enterraron. Entonces, o las listas de desaparecidos, donde los estados manipulan las listas, quitando, según sus criterios, haciendo desaparecer, redesaparecer a los ya desaparecidos, al quitarlos de las listas de víctimas de dictaduras o de la violencia. Vale, aquí sí. Las familias, las madres, las hermanas, las familias, la comunidad tiene información que nadie recoge. Ahí, vale, sirve este tipo de aplicación. Y entonces, claro, este es un mapeo comprometido que va a recoger información que no está sistematizada, no está institucionalizada todavía. Para eso nos vale. Además de los procesos de gentrificación, lo que ya mostré, nos hacen ver cosas que los que conocemos el tema ya lo vemos otra vez. Y finalmente la posición, claro, esto significa también ceder nuestra posición de privilegio, nuestro estatus como investigadores e investigadoras, a que sea la propia comunidad la que va aportando la información. Esto tiene algunos problemas de seguridad, por ejemplo, con respecto a los troles, de que a posteriori es necesario algún tipo de revisión de la información y de hecho está previsto siempre que haya un equipo de gestión de contenidos que incluye el revisar la información que se sube y verificar la fiabilidad y evitar que nos troleen. Pero, esto yo lo veo como un problema menor, aunque si esto se difundiera de veras masivamente podría serlo. Por ahora no lo es. Bueno, aquí debate abierto. Ideas, pros, contras. Bueno, buen día Héctor y buen día a los demás. Yo tengo una consulta, quizás es un poco una deformación profesional de lo que fue el primer posgrado que hice, que laburé con conocimientos y con cómo se generan esos conocimientos, tanto desde la academia, yo me focalicé en los conocimientos ecológicos sobre el ambiente y de las poblaciones locales. Y no termino de ver acá, no sé si porque lo hiciste muy resumido para no extenderte demasiado, de qué forma la aplicación recupera cómo se generan esos conocimientos. Ya que hablaste de la co-construcción de saberes y demás, cómo llegan a construir las comunidades junto a los investigadores, por lo que entendí, cómo construyen conocimiento. Vale, a ver, voy a intentar, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿dónde hay más densidad? Aunque te podría mostrar en San Cristóbal de las Casas lo mismo. Estos son la densidad de contenidos que surgen de los dos proyectos que conté. Entonces, ¿de qué manera se construye el conocimiento? Los participantes en los dos proyectos fueron subiendo contenidos, haciendo sus paseos, a veces guiados, a veces espontáneos. En el caso de los de la ETSAM, del Máster de Comunicación Arquitectónica, dividimos la Gran Vía por sectores y le dimos a equipos que recojan, que suban información sobre los sectores. Entonces fueron subiendo. Lo primero que es evidente es que hay procesos de transformación territorial, evidentemente, aunque también encontraron cuestiones culturales y algunas pocas de emociones también, de rabia o de resistencia o de la que fuera. Y entonces lo que hacemos con ellos es, una vez que han subido cosas, hacemos un taller de reflexión y analizamos conjuntamente, ¿qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que se dice y por qué? Y cómo se refleja en esto. Y entonces, en este caso, esto, aunque parezca mentira, es el edificio que tiembla, no es el proyector. Cuando estamos aquí, se mueve todo. Entonces, son ellos los que sacan las conclusiones. Esto que yo escribí aquí, en parte, efectivamente, con nuestra participación, pero es lo que ellos mismos, que no eran arquitectos todos,
los másteres de comunicación arquitectónica había desde artistas hasta filósofos, filósofas y están aquí. Y en este, que es la residencia de artistas del Museo Reina Sofía, un programa de residencia, bueno, como veis, también lo mismo, porque claro, ya la pregunta venía de cajón. ¿Cuál es el efecto del Reina Sofía, un museo, para los que no lo saben? En ese momento el director era un anarquista de reconocido prestigio cultural, como gestor cultural. Vino del MoMA y puso el museo patas arriba en 10 años. Y dentro de eso un proyecto fuerte de abrir el museo a la comunidad. Ellos lo llaman, ahora se llama Museo Tentacular, en aquel momento se llamaba Museo Situado, que es abrirlo a los movimientos sociales del barrio este que está aquí, Lavapiés, que es el barrio más organizado y más militante de toda la ciudad, y también uno de los más gentrificados y turistificados. Entonces, bueno, fueron ellos, artistas, escultores, y fueron subiendo cosas. Y luego hicimos el taller con ellos de reflexión. ¿Qué muestra esto? Y lo mismo lo podemos hacer con los movimientos sociales del barrio. En realidad lo hicimos en una sesión dentro de ellos, del museo, dentro de ese programa del Museo Situado, tiene una escuela con migrantes del barrio, tienen relación con todas las organizaciones sociales del barrio, y lo hicimos con ellos, y bueno, sale lo mismo, claro, sale ese tipo de cosas. La construcción del conocimiento es que devolvemos información de forma tal que sea útil y que sea sensible a las necesidades. ¿Y eso queda cargado? Sí, eso queda cargado. Claro, este era el objetivo al comienzo de Contestel, que las diferentes luchas de las diferentes localidades donde estamos ubicados pudieran, que los movimientos sociales con los cuales estamos vinculados pudieran subir cosas, y entonces el que se reflejen todos en un mapa colaborativo de todo el mundo te permite ver procesos que son similares al tuyo y descubrir qué es lo que hay de general o qué es lo que hay de particular, y unirte, vincularte a otros que tengan el mismo problema o que estén con los mismos intereses. Esto lo puede hacer cualquiera. O sea, esto queda así, se va integrando. Bueno, lo puedo cerrar. Y entonces vais a ver, bueno, claro, de los lugares donde hemos tenido eco, bla, 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 bla. Entonces, así. Vale, me he pasado. Pero, así. Y como veis, entonces aquí permite filtrar por dimensiones, filtrar por distancia y filtrar por proyectos, porque también incluye la posibilidad de que cada movimiento social o cada organización genere un subproyecto dentro del proyecto grande. ¿Qué significa? Que aparece junto con los demás, pero luego se puede analizar por separado y dar feedback específico. Lo siento, me voy a continuar en inglés. If I understand well, each community analyzes their data. When they put together the informations and they put it in categories, after the analysis, how they analyze them, and what is the role and the position of the researchers in that analysis. And after I have another question, it's about, I see a lot of atlas, of websites, of sites to share informations and to share modalities to fight together. And I'm a researcher really implied with implications, and in my group they don't know where to put our energy because there is too much websites and too much atlas, etc., etc. And how could we federate them? How to choose the good one? Sí, voy a empezar por lo primero. Entonces, evidentemente la mayor utilidad de esto, potencialmente
puede vincular, facilitar, establecer vínculos entre luchas similares en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en la de la memoria histórica estoy casi seguro que cuando se vea lo que sale de la memoria histórica de la guerra civil y la dictadura en España y lo compartamos con nuestras compas del Fraiba en San Cristóbal de las Casas, encontraremos algunas líneas interesantes de lucha y de resistencia. Y lo mismo podría decir de los mercados, que es la otra gran línea por la que la gente está interesada. Y entonces, pero la principal utilidad es local, es ayudar a la reflexión o a sistematización de cosas que la propia organización, que el propio movimiento social puede estar interesado en conocer. En esto se ve más claro en lo de los mercados. Hacer visible la cadena de valor y las experiencias de productores y productoras a la comunidad, digamos, consumidora de sus productos del otro lado, es parte, algunos diríamos, de la mercadotecnia, pero es parte también del contenido simbólico que es importante transmitir sobre la importancia de mantener comunidades originales, productoras de productos autóctonos al resto de la sociedad. Y hacerlas visibles, por ejemplo, en el caso de lo de Chiapas. Bueno, en Chiapas no lo dije. En Chiapas también hay una red de mercados alternativos de los compas zapatistas que se llama Red Tumin, porque tienen hasta su propia moneda, que es el Tumin, que vincula comunidades zapatistas en los Altos, produciendo productos ecológicos, con métodos ecológicos, producción ecológica en los Altos de Chiapas, que los comercializan en San Cristóbal y en otras ciudades del Estado, de México, de la Federación. Vale, genial. Entonces, hacer visible dónde se produce, quién lo produce y cuál es la utilidad y cuál es la utilidad social de lo que se está haciendo, es un componente importante de sus luchas y de su construcción. Esto lo facilita. Y lo segundo, tienes razón. Yo no lo mostré aquí, pero nuestro gran competidor, hay aplicaciones de estas muchísimo más bonitas. Alguna que se llama mapeo, sin más lejos, que claro, que cuando uno llega al final de una aplicación que es 1000 veces más vistosa que la nuestra, bueno, tiene algunas cosas que se queda en la mapeo, solamente no comparte la información, no crea el mapa colaborativo como nosotros. ¿Por qué? Porque está diseñada para que cada comunidad lo use para sus propios fines y cada organización. Y al final figura quién lo financia, Fundación Bill y Melinda Gates, que creo que os suena, ¿no? Entonces, desarrollaron una aplicación para apoyar a los pueblos autóctonos a su lucha en contra del extractivismo, aunque parezca una cosa así. Entonces, es cierto. Y la que nosotros... esto justamente es un tipo digamos, de aplicación que no exige esfuerzo especial. Exige solamente que la gente lo vea utilidad y lo utilice cotidianamente. No es hacer campañas intensivas, sino el mejor uso, pienso yo, la mejor estrategia es dejarlo en la comunidad y que la gente espontáneamente vaya subiendo cosas que le parecen interesantes. Es necesario, estratégicamente, quizás, las dos cosas. Un periodo de uso intensivo, de promoverlo en la organización social, porque nos interesa. Voy a poner el ejemplo. Las madres demandando, mostrando dónde desaparecieron sus hijos, sus hijas y quién se las llevó, en caso de que se sepa. No, a veces ni se sabe. Mejor hacerlo en una primera etapa intensiva, pero no es necesario. Podríamos dejarla allí, reposar y que la fueran utilizando según necesidad. Entonces, no necesariamente distraer grandes recursos del movimiento o de la organización. Luego, no exige, claro, a diferencia del mapeo comprometido, alternativo, militante o los adjetivos que le pongamos, ¿qué pasa con el mapeo, con el Atlas? Vamos a coger nuestro propio ejemplo, tomemos.
¿Cuál fue el problema que ayer no surgió en el debate del Atlas de acumulación territorial? Que todo el mapeo depende de un grupo de técnicos o de expertos que son los que suben la información después de haber desarrollado, con mucho sentido común, una ficha básica para poder subirlo. La ficha es lo mismo que la organización de esto, solo que en vez de consultarlo como subir ruta local, lo hicimos con nuestros criterios. Pero lo más importante, el principal problema es nadie de nosotras, y me incluyo yo, encontró tiempo o la urgencia o la utilidad de subir cosas a la Atlas de acumulación territorial. Y el grupo que lo hemos desarrollado en el proyecto hemos tenido que luchar con todos y todas nuestros compañeros y compañeras, así, oye, por favor, sobre esto, que ya vimos que tienes una experiencia que es interesante incluirla, relléname la ficha. Nos costó meses, ¿vale? Nos costó meses. Mientras que en esto no hace falta personal técnico. Esto es, una vez que tienes la ficha diseñada, tú lo largas y eso es automático. Ya no hace falta gente que diga que entre en el UMAP y lo pinche, porque se pincha solo. Entonces, en realidad, la necesidad de esfuerzo, digamos, de tipo de trabajo, esto es un ahorro, bueno, es aprovechar la tecnología para hacer automáticamente algo que hemos hecho nosotras mismas en el otro proyecto, de forma partisana, claro. Gracias.